Cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan, nos damos cuenta de que el escritor tiene un enfoque muy especial en lo que significa ser discípulos. Pues para el evangelista, el ser discípulos no es una cuestión de momento ni un solo encuentro, sino que es un caminar, es un peregrinaje de fe. ¿Y qué implica que es un peregrinaje de fe? Pues que después de que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor, como aquel que nos puede salvar, comienza todo un trasegar, comienza todo un caminar donde van a haber muchos momentos donde vamos a fracasar, van a haber muchos momentos donde no vamos a entender lo que Dios está haciendo, vamos a tener muchos momentos donde incluso parece que no damos la talla, porque eso fue lo que le pasó a los discípulos. Los discípulos que tuvieron diferentes encuentros con Jesús, porque ninguno tuvo como un mismo tipo de llamado, sino que cada uno fue encontrado por Jesús de una manera diferente. Cada uno de ellos, en su caminar con Cristo, en muchos momentos, incluso estuvieron en desacuerdo con lo que Jesús decía, con lo que Jesús hacía, o por lo menos se sentían incómodos o no entendieron lo que Jesús hizo en esos momentos. Incluso muchas de las cosas que Jesús hizo apenas fueron comprendidas por los discípulos después de que Jesús murió y resucitó en la cruz. Pero vemos que Jesús no tiene problemas con que nosotros lleguemos a la vida cristiana con situaciones por mejorar, porque el Señor conoce nuestros corazones. Pero lo que el Señor quiere de los que somos discípulos es que pese a que es un caminar difícil y a pesar de que es un peregrinaje donde nos vamos a equivocar, donde a veces vamos a tener fallas, nosotros vamos a seguir caminando con Él, vamos a seguir aprendiendo lo que significa ser hijos. Porque solo cuando aprendemos lo que significa ser hijos es que nosotros aprendemos a ser discípulos, a seguir sus pasos y aprendemos como a arrepentirnos, aprendemos a vivir una vida de arrepentimiento, de humildad y de sumisión, donde siempre estamos pensando cómo crecer, cómo mejorar, cómo ser mejores discípulos, entendiendo que no somos una obra terminada, sino más bien una obra que está en proceso. El Señor nos tiene paciencia porque nos conoce y nuestra responsabilidad es perseverar en su amor, en su palabra y con otros discípulos amarnos unos a otros para que juntos podamos crecer en el Señor. Dios los bendiga.